y nuevamente agradeciéndole a la Premier por darse este espacio, le quiero darle pase para que pueda dirigirnos sus palabras finales. Bueno, muchas gracias. Saludar a Yaneri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, al señor Jaime Rodríguez, que es doctor en filosofía por la UNED de España, a Patricia Alarcón, directora general de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos del Ministerio de Economía y Finanzas, a los jefes y jefas encargados de las oficinas de recursos humanos de las instituciones públicas, a los servidores y servidoras públicas de las instituciones públicas y académicos de otras escuelas gubernamentales y de universidades. Agradecerles por este espacio y por la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes gracias a la invitación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que está adscrito además a la presidencia del Consejo de Ministros. Y es muy importante el día de hoy participar no solamente como un hecho simbólico, sino como una apuesta, porque creo que desde los más altos niveles del Estado tenemos que dejar muy claro que estos son temas medulares, que estos son temas fundamentales que tenemos que trabajar en la gestión pública. El tema de identificación y respuesta frente a dilemas éticos nos plantea un asunto fundamental, que es cómo luchamos contra la corrupción. En el fondo es eso, ¿no? Que es un tema estructural, es un fenómeno muy complejo, está por desgracia impuesto de manera transversal en muchas instituciones del Estado, seguro también en las instituciones privadas, pero creo que a nosotros nos compete mirar mucho qué está pasando en el sector público, cómo las instituciones del Estado finalmente han sido tan filtradas por este terrible fenómeno que cada vez se vuelve un fenómeno estructural, que encontramos que está bastante enraizado, y luchar contra esto es realmente una tarea seguro nada sencilla, pero que tiene que tener una decisión y tiene que constituir de manera consciente una de las principales apuestas, porque sin duda es de los principales problemas públicos en nuestro país, ¿no? Yo quiero reflexionar rápidamente sobre qué significa esto en las instituciones públicas. Creo que debido a esta situación de corrupción, de la falta de entender cómo la gestión pública tiene que tener la ética muy presente, yo hablo siempre de la ética de la función pública, debido a esa ausencia es que muchas veces la ciudadanía se ve cada vez más decepcionada. Creo que hemos lesionado gravemente la confianza de la población, pero también se afecta en concreto el acceso a derechos, a la prestación de servicios, cuando no hay esta mirada, digamos, ética en los servicios que nosotros prestamos. Sí, es un problema fundamental, pero también yo pienso que hay que mirarlo como un reto, porque eso nos da la perspectiva de generar cambios y de fortalecer nuestra capacidad de reivindicar el bien común por sobre los intereses particulares, ¿no? Cómo nosotros reivindicamos la defensa del bien común como un valor público, además, y un valor en el que todos nos tenemos que comprometer. Y ahí hace falta trabajar, digamos, de manera conjunta. Hay una necesidad por trabajar de manera articulada, por tener una respuesta frente a este fenómeno que sea sinérgica, digamos, desde varios sectores, tener varias respuestas. Y cómo es que vamos dejando marcada la pauta en los servidores públicos de que realmente sí se puede hacer algo, que ellos son
justamente los agentes de cambio, ¿no? A veces tenemos que utilizar varias estrategias, seguramente tendremos que utilizar varias estratégicas, pero incluso la conducta que tengamos los funcionarios que dirigen este Estado tendrá que ser una conducta pedagógica para producir, para dejar realmente el mensaje claro y además dejar ese mensaje que los cambios se pueden producir, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad por estos asuntos. Siempre nos preguntamos cómo hacer, qué más hacer. Yo sé que hay muchos esfuerzos, por ejemplo, desde la PCM. Hace poco hemos publicado un documento que se llama Integridad Pública, la guía de conceptos y aplicaciones, también en nuestro entender de que esto pasa por comprender, digamos, porque los servidores públicos comprendan qué significa esto de la ética pública, ¿no? Porque muchas veces, y esto yo lo quiero comentar sin ninguna intención de crítica, pero a veces a mí me ha tocado dirigir instituciones como el Poder Legislativo, donde la gente entiende que no solamente es normal, sino que es un derecho que en esos puestos se favorezcan sus intereses particulares, ¿no? Entonces hay que volver a la reflexión sobre qué significa la ética pública, qué significan de alguna manera ser parte del servicio público, que eso también hay que volverlo a, creo que replantear, resignificar ese concepto, porque muchas veces la gente asocia el servicio público como parte de sus privilegios y nosotros hay que, creo que plantear el tema de que quienes estamos trabajando para el Estado somos esos servidores, en todo el sentido de la palabra, servidores, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo varios esfuerzos. Servir ha publicado recientemente la guía práctica para tratar con problemas y dilemas éticos, que acá entiendo que se ha revisado. Y son documentos importantes, son instrumentos, son parte de nuestra estrategia, pero seguro que nuestra estrategia tiene que ser mucho más creativa, ¿no? Nuestra estrategia tiene que pasar incluso por cambiar esa cultura que tenemos nosotros desde el servicio público, que tienen los servidores públicos, y cómo hacemos de esto, esta lucha por la integridad, la lucha contra la corrupción, una apuesta conjunta, donde todos nos sentamos comprometidos, ¿no? Esto que nosotros llamamos dentro de la política nacional un modelo de integridad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos un modelo de integridad? Entonces, yo quiero saludar todos los esfuerzos que se hacen en este sentido. Desde Servir se están haciendo mucho estos espacios de reflexión, se están impulsando estos espacios de reflexión, se ha hecho cursos, ¿no? Desde en noviembre del 2020 a a julio del 2021, ha habido todo un curso largo, ¿no? Para servidores públicos sobre lo que significa la integridad pública. Y ahí hemos tenido en realidad a muchos servidores que están adscritos al Estado trabajando este tema, y es un esfuerzo muy valorable, ¿no? Pero eso tenemos que ir seguramente complementando con otras estrategias, porque me parece fundamental que hagamos de esto una apuesta realmente que nos comprometa a usar todos los esfuerzos posibles para trabajar un tema tan fundamental que sí puede constituir realmente una verdadera revolución, ¿no? Yo admiro mucho a tal vez un líder político que ya no está con nosotros, pero él fue un líder de izquierda, Alfonso Barrantes Lingán, decía: la verdadera revolución ya se da si por lo menos hay servidores honestos, ¿no? Eso ya es una gran revolución, y creo que es la mínima revolución a la que tenemos que aspirar en este momento, en el que realmente hay que ser conscientes que hay mucho detrimento, desconfianza en el sector público, hay mucho de los retrasos, de la falta de cumplimiento de objetivos,
se debe a este tipo de factores, ¿no? A este tipo de factores también. Entonces hay que trabajar mucho y yo creo que somos conscientes todos de que solo el desarrollo permanente de capacidades va a cimentar en los servidores públicos este desempeño diferente, ¿no? Este desempeño en términos de cómo resignificar la función pública bajo los enfoques de la ética. Y es una tarea que con Servir estamos intentando mucho, por eso yo quiero en realidad valorarlo en este momento. Y yo quiero retomar las palabras de la ponente Patricia Alarcón, ¿no? En este evento que me llamaron la atención y creo que es una frase muy clave, ¿no? Cómo gestionar con un sello de integridad, ¿no? Eso es, creo que esa frase resume esta apuesta que tenemos que tener desde los diferentes sectores, con los diferentes actores, con cada uno de los servidores públicos, desde las más altas jerarquías hasta quienes dan servicios más mínimos, ¿no? Todos tenemos que mirarnos en esa apuesta conjunta. Así que nada, yo estoy muy contenta de participar, creo que también es parte de mis apuestas personales. Y gracias por esta oportunidad, felicitar por este evento nuevamente, por este esfuerzo, que creo que nos ayuda a caminar en ese objetivo, ¿no? Como comprendemos qué es el comportamiento ético entre los servidores civiles de la administración pública, cómo es que nos conducimos de acuerdo a las normas vigentes, pero también de acuerdo a principios y valores. Así que terminar diciéndoles y animarlos a todos de que sigamos trabajando. Esto requiere de un esfuerzo conjunto, trabajar de la mano, articulados, de manera sinérgica. Y yo no pierdo las esperanzas de lograr alguna vez decir tenemos un Perú íntegro, ¿no? Y creo que esa es la apuesta que nos exigirá varios esfuerzos que creo que por lo menos en estos espacios estamos decididos a poner. Muchísimas gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.